Bueno, chicos y chicas, bienvenidos a la novena clase de la sesión de laboratorio de petrología ígnea y metamórfica, particularmente la que corresponde al metamorfismo de muy bajo grado, ¿ya? En términos de rocas metamórficas, como les comentaba, ya hemos visto metapelitas y metabasitas. Con esto estamos abordando una buena cantidad de rocas metamórficas, las que, digamos, son las principales o los grupos mayoritarios y más destacados de las rocas metamórficas, las metapelitas y las metabasitas. Y ahora vamos a ver estos casos más en los extremos de la roca metamórfica, en particular del extremo de metamorfismo más bajo, metamorfismo de muy bajo grado. Donde todo es más en la línea entre un proceso y otro. Así que, si bien es, entre comillas, más simple, más complejo también de identificar exactamente el proceso. Ya, entonces el metamorfismo, ¿qué es lo que era? Era un proceso, ¿cierto?, que producía cambios en la mineralogía de textura de una roca, en estado sólido, ¿ya? Un proceso en estado sólido. Este tiene que ver con el reajuste de la roca a condiciones físicas diferentes a las que dieron origen a la roca, al protolito de la roca inicial, y que también son diferentes a las condiciones físicas imperantes en la superficie de la Tierra. Uh-huh. Eh, el metamorfismo es el proceso entonces relacionado con la presión y temperatura que está a presión y temperaturas mayores que las que dan origen a la diagénesis por una parte, que es la formación de rocas sedimentarias, y que es menor al proceso que da origen a las rocas ígneas. Uh-huh. Entonces, como dice acá, la diagénesis son cambios físicos y químicos en los sedimentos durante y después de su depositación, pero antes que tenga lugar la consolidación, ¿cierto? Eso eh, ya lo conocemos. La diagénesis son todos los procesos de cementación y compactación que terminan dando origen a rocas sedimentarias. Ese es el límite inferior, digamos, del metamorfismo. Y el límite superior del metamorfismo es la fusión parcial, que da origen a rocas ígneas. Entonces teníamos ahí un amplio espectro entre ambas cosas. Pero como veis acá en rojo, el límite no es claro, depende del autor, y el metamorfismo siempre es una cuestión que está en discusión. Pues, y parafraseando a Diego, el metamorfismo, todas las rocas son metamórficas. No sé si ya les dijo eso. Y entiendo que sí. Entonces, por ejemplo, alguien puede decir eso, todas las rocas son metamórficas. O otro puede decir, todas las rocas son metasomáticas. ¿Ya? O alguien puede decir el metamorfismo, no, es cuando ya ha habido un cambio textural evidente, ¿cachai? De la roca completa, que ya pasa a tener otra naturaleza. Eso ya podría ser una roca metamórfica. Entonces hay discusión entre los autores sobre dónde están los límites y qué es lo que significa cada uno de ellos, para que lo tengan en consideración. Si es que leen una fuente y no le hace tanto sentido con lo que se les dice acá. Entonces este es el típico gráfico de temperatura y presión donde se exponen las fases metamórficas. Las fases están asociadas a metabasitas. Voy a repetir esas cosas harto como loro, ¿cachai? Para que se les queden. Y, y como ven, la fase de alta presión y baja temperatura, ¿sí? Da origen a esquistos azules, y el tren intermedio, que está relacionado al metamorfismo de barro, pasa por zeolitas, ¿cierto? Prehnita pompeyita, fase esquistos verdes, anfibolitas, conepidota, anfibolita, granulita, etc. Uh-huh. El tren que va por acá, que ya lo cachamos la semana pasada. Entonces, ¿por qué les digo eso? Para que vean cómo ese tren, si tiene menos presión y menos temperatura, pasa al campo de la diagénesis. ¿Ya? A menor presión y menor temperatura estamos hablando de procesos similares a los que tienen que ver con la formación de rocas sedimentarias. Pero cuando aumenta la presión y sobre todo cuando aumenta la temperatura y por lo tanto el grado metamórfico, estamos hablando de anatexis o anatexia, ¿ya? Cortical, que es el proceso de fusión parcial de la corteza. Uh-huh. Metamorfismo es todo lo que está dentro de esos límites. Como pueden ver aquí, se expone las gráficas, las curvas de fusión, tanto de granito y de basalto saturado en agua. ¿Cachai?
Pregunta, a ver cómo están. ¿Cuál de estas dos es la curva del granito y cuál es la del basalto? Los oyo, los escucho. La del basalto sería, perdón, la de la derecha, ¿no? ¿Ya por qué? Porque se funde y se forma a mayor temperatura y no tiene agua. Ya, sí, po. Sí, exacto. O sea, eso, aquí, por eso yo le hago esas preguntas que tal vez no tienen mucho que ver con la materia, porque para que ustedes vayan relacionando cosas. ¿Cachai? La petrología es la relación de elementos químicos, termodinámicos, ¿cachai? Petrográficos, para sacar conclusiones al final sobre los procesos. Entonces, claro, esta es la curva de los basaltos. Los basaltos se funden a mayor temperatura. Y que se relaciona con el límite superior de la fase granulita. Ujú. Y este es el límite de los granitos, se funden a menor temperatura y que incluso atraviesa la, la fase anfibolita, ¿ya? Eso para que tengan en consideración, que aquí va a depender mucho del protolito también, si las rocas van a o no alcanzar cierto grado metamórfico. Bueno, esto es redundar en lo mismo, en el grado metamórfico. El grado metamórfico, como lo dijimos la semana anterior, depende únicamente de la temperatura, o sea, es una línea recta, paralela al eje X en este gráfico, que va del metamorfismo de muy alto grado, hay mayor temperatura, sobrepasando los 800, 900 grados. Recuerden que las rocas más diferenciadas se funden en torno a 700, 800 grados y los olivinos se forman aquí casi a 900 grados. Entonces, hay rocas que, dependiendo del prototito, ya van a estar fundidas en este grado metamórfico, pero las que pueden aguantar van a sufrir metamorfismo de muy alto grado, progresando hacia menores temperaturas a menor grado, por lo tanto. Y el metamorfismo de muy bajo grado va a ser el que se forma a menos de 300 grados, en torno a 300, 200 grados. Antes de la diagénesis, que el proceso que se forma antes de los 200 grados. ¿Ya? Estamos hablando de esos rangos de temperatura, 200, 300 grados, metamorfismo de muy bajo grado. Y el mismo gráfico, solamente que con otra estética. En este caso no están expuestos los ejes de temperatura y presión graduados, pero para que vean la progresión entre las fases metamórficas. ¿Ya? Algo que les quería exponer respecto a este gráfico, que acá se ve como discontinuo, ¿cierto? Acá hay un polígono, una zona blanca, otro polígono, etcétera. No significa que acá hayan saltos discretos entre las fases, esto es continuo, ¿cachai? Una fase va reemplazando a otra, eliminando un mineral y agregando otro. Tiene que ver con que en estas zonas de transición es complicada la clasificación, ¿ya? Como también sale acá, po, asociaciones de transición. No son fases, digamos, están caracterizadas porque tienen características de ambas. Y el metamorfismo de bajo grado, de muy bajo grado, va a ser los que se van a estar relacionados a estas dos primeras fases después de la diagénesis. La fase zeolita y la fase prenita-pompeyita. Todo lo que esté después de prenita-pompeyita es otro tipo de metamorfismo, de mayor grado. Desde esquistos verdes hacia anfibolita y granulita. Prenita-pompeyita entonces y zeolita van a ser las fases características del metamorfismo de muy bajo grado. Entonces, a modo de síntesis sobre el metamorfismo de muy bajo grado, que es el metamorfismo que se produce a temperaturas menores o iguales a 300 grados Celsius y mayor a 200, para no pasar a la diagénesis. Hay ausencia de una deformación significativa de las rocas, eso tienen que tenerlo en consideración, las presiones son bajas. Se conserva la textura primaria de la roca y la composición química global. La textura primaria, eso lo vamos a ver un poquito más de detalle a continuación, pero, por ejemplo, a ver, estas rocas, este gráfico es válido 100% para las metabasitas, o sea, las rocas que tienen protolito básico, ¿cierto? Muy comúnmente basáltico. Y los basaltos
qué textura tienen. A ver, ¿qué texturas tienen los basaltos? Así que tienen características, pues no las más específicas, sino cuáles son las características, cuáles son las texturas más características de los basaltos. Ya. Una persona que no sea el Rube. A ver. Alex Orellana Pacheco. ¿Cuáles son las texturas características de los basaltos? Más generales. Ah, de los basaltos puede ser afanítica. Ya. ¿Sí? Em, ah, uy, ahora me concentré del nombre. Em, uy, no me acuerdo de alguna otra, pero los basaltos tenían gran cantidad de máfico. ¿Ya? Pero por ejemplo, ¿Sí? la muestra de mano, ¿cómo te lo imagináis? Oscuro. ¿Ya? Bueno, Eh, sin granos o cristales grandes. Más que nada es como una masa más oscura. ¿ya? O sea, eso. ¿Ya? ¿Alguien quisiera complementar? Por ejemplo, Bar- alguien o Bárbara de la Fuente, estoy leyendo aquí. R. Sinceramente, solamente tenía en mente que podría ser fanática, pero nada más. Ya. Así que no sé si pueda complementar. Porfírica, Ya porfídica, sí, también puede ser afanítica porfídica, también, cuando tiene fenocristales. Pero hay algo bien característico de los basaltos, que Intersticial. intersticial, el de masa fundamental. Sí. Pero estoy hablando más en general, así como ustedes tienen en la mano un basalto, algo bien característico, que el de así como que van, weón, vesicular. ¿qué cosa? Por ahí creo que lo Vesicular. escuché. Vesicular. Sí, exacto, vesicular. No todos los basaltos son vesiculares, pero es bien común que los basaltos sean vesiculares, ¿ya? Por la descompresión ahí de los gases. O sea, ustedes van al lago Villarrica, al lago Capurga, ¿no? Cuando vayan ahí, recogen una piedra en el lago y, claro, la roca va a ser oscura, va a ser melanocrática lo más probable, de ese índice de color. La roca va a ser afanítica, ¿cierto? O puede que sea porfírica, si es que tiene fenocristales mayores. Y además puede, en la mayoría de los casos, diría yo, ser vesicular, ser bien vesicular. Y eso va a favorecer la presencia de metamorfismo de muy bajo grado y esa textura se va a conservar. Tanto la textura afanítica o la textura porfírica como la vesicular. Espérame, voy a cerrar la ventana porque mis perros están... Y ahora sí que está ladrando la luna. Subofítica. La textura ofítica y subofítica es más característica de los intrusivos hipoabisales, ¿ya? Tanto de los cuerpos hipoabisales como de los diques. Los diques van a tener esa textura subofítica más comúnmente. Ya, pero el punto de ese como recordatorio de texturas es que se van a conservar por el metamorfismo de muy bajo grado, ¿ya? Si hay una plagioclasa mayor, se va a ver, solamente que va a sufrir ciertas transformaciones. Si hay una vesícula, se va a ver, solamente que va a estar distinta de cierta forma. ¿Ya? Y va a haber, y como les decía, va a haber crecimiento de minerales secundarios en metadominios. ¿Metadominios qué son? Bueno, esta estructura y dominios que van a caracterizar a la roca. Vesículas, por ejemplo, cristales mayores, vetillas. ¿Ya? Por ahí van a fundamentalmente crecer los minerales. Por lo que hemos hablado toda esta secuencia de clases, chiquillos. Recuerden que aquí hay una relación, hay relaciones energéticas, termodinámicas que favorecen el crecimiento de los minerales en todos los ámbitos, ¿sí? Que tiene que ver con con la ecuación de la energía libre de Gibbs, ¿ya? O sea, siempre se va a favorecer la nucleación en superficies que la faciliten.
¿cachai? Ya sea una pared, ya sea un cristal, etc. La nucleación, la formación de cristales, por lo tanto, va a ser siempre más fácil sobre otra cosa, no sobre sí mismo, por decirlo así. ¿Cómo lo puedo explicar mejor? Me estoy acordando como de los ejemplos que siempre se ponen en energía de proceso. Si yo tengo una cerveza o una Coca-Cola, ¿cachai? Las burbujas van a empezar a nuclear para salir a la superficie. Va a haber formación de burbujas. ¿Dónde se forma la burbuja? Bueno, basta ver el vaso que las burbujas se van a comenzar a formar en la pared del vaso, ¿cachai? En el fondo del vaso. En la pared de los vasos va a empezar a nuclear burbujas. Como también van a haber burbujas que se van a formar, por decirlo así, por sí mismas, flotando en el líquido. Pero esas requieren mayor energía, porque no van a optimizar energía, ya que no tienen una superficie donde hacerlo. Ya, no quiero extender en eso, pero para que la tengan en consideración. Y por lo mismo los minerales secundarios van a preferir metadominios para comenzar a formarse. Una superficie mineral que lo facilite, una vesícula, etc. Y claro, hay una dificultad para definir las texturas de equilibrio, ya que la textura primaria se mantiene. Y bueno, hay escasez de asociaciones de baja variancia de temperatura-presión. O sea, hay una gran variación de temperatura y presión dentro de las asociaciones que se van a formar. Bueno, entonces el metamorfismo de muy bajo grado, ¿de qué depende? De la temperatura, la mineralogía primaria, la composición química global del protolito, ¿sí? ¿Qué química tiene el protolito? Ya, esto es muy importante, la naturaleza de las fases fluidas, ¿sí? Cuando hablamos de petrología hablamos de geoquímica también. Entonces, la fase fluida presente en la roca va a determinar el mineral que se forme. Si tenemos filosilicatos, más fluidos ricos en magnesio y hierro, vamos a formar clorita. ¿Sí? La clorita tiene magnesio y tiene hierro. En cambio, si tenemos filosilicatos, pero los fluidos no son ricos en magnesio y hierro, sino que ricos en álcalis, o sea, en sodio y en potasio, vamos a formar hilita, que es una mica blanca, que tiene sodio y que tiene potasio. ¿Ya? Entonces, la naturaleza, la composición de los fluidos presentes en la reacción va a determinar también el tipo de mineral que se va a formar y por lo tanto, cuando nosotros lo veamos, vamos a poder sacar alguna conclusión sobre la geoquímica que está presente en el proceso. Bueno, el tiempo de exposición a los fluidos también es determinante. Mientras más exposición al fluido, más crecimiento de cristales. La cinética de la reacción también. Recuerden que cuando uno analiza la termodinámica, obvia la cinética, porque la termodinámica se pregunta sobre el inicio y el final de la reacción, y no se pregunta sobre lo que está pasando entre medio. Y entre medio de una roca inicial y el mineral de alteración, pueden haber distintos minerales que se vayan formando en secuencia y uno no, si lo realiza desde un punto de vista solo termodinámico, no los va a saber. Pues, por lo tanto, hay que tener en cuenta la cinética, y eso tiene que ver con qué velocidad y tiempo se demora en formar un mineral. Y la textura primaria de la roca, su permeabilidad, ¿ya? Y la porosidad de la roca. ¿Sí? Eso es muy importante para analizar cómo los fluidos van a interactuar con la roca, en este caso el protolito. Ya, entonces, metamorfismo de muy bajo grado tiene algunas complicaciones. Hay sobreposición de eventos, ¿sí? Dos eventos metamórficos diferentes pueden generar complicaciones petrográficas, por ejemplo, metamorfismo de carga, precedido por metamorfismo contacto, ¿sí? Ahí uno va a tener dos metamorfismos de naturaleza distinta, y sin embargo va a tener solamente una roca con esas dos, te va a complicar la interpretación. ¿Ya? Los controles de los metadominios. El metadominio va a determinar cómo se va a formar el mineral. Si tenemos un metadominio, por ejemplo, acá el ejemplo que sale, Pompeyita, por ejemplo, si estamos analizando la formación de Pompeyita en una roca metamórfica de muy bajo grado, va a depender del metadominio en el cual se haya formado. Si se formó en una vesícula o si se formó en un mineral, ¿cachai? Va a cambiar sus propiedades ópticas, porque estos minerales de alteración dependen del mineral, del metadominio en el cual se está formando. La actividad de los fluidos presentes, ya, esto es importante. La actividad de determinados componentes puede controlar la presencia de ciertas fases minerales. Por ejemplo, la formación de calcita inhibe la de prehnita debido a la alta actividad de CO2. Aquí ¿quién de ustedes se considera geoquímico que me pueda responder esa pregunta? ¿Por qué la actividad de, o sea, por qué la formación de calcita
va a inhibir la formación de prehnita. Primero, ¿se recuerdan qué es la prehnita? ¿Es una mica? Es un filosilicato, ¿sí? No sé, lo que me puedo imaginar es que cuando se forma calcita le quitáis todo el calcio para formar peñitos. Eso es lo único que se me ocurre. Claro. No, es que eso es, pues, ¿cachai? O sea, yo, si las preguntas que le hago son cosas que no son así tan brígidas, porque en realidad son cosas que también yo, conclusiones que saco en mi mente, ¿no? ¿Cachai? Entonces, claro, la calcita, SaCO3, va a estar determinada su formación por la actividad de CO2, ¿cierto? Hay distintos mecanismos de fijación de CO2 atmosférico y del agua que van a determinar la formación de calcita. No es el caso acá detallarlo. La prehnita, que es un filosilicato relacionado al metamorfismo de muy bajo grado, tiene calcio, es un aluminosilicato, ya no le voy a dar aquí la fórmula, y además es hidratado, obviamente como la mayoría de estos minerales. ¿Sí? Son hidratados porque dependen de los fluidos que los dan origen. Entonces, en términos generales, tiene calcio y asociado a tetraedros de aluminio y sílice, y está hidratado. Entonces, la actividad de CO2 va a favorecer la formación de calcita y va a perjudicar la formación de prehnita. Por lo tanto, va a ser más común que haya uno u el otro. ¿Sí? Entonces, la actividad de los fluidos presentes va a determinar la fase mineral que se forma. Y el progreso de la reacción. Dificultad de asociar la determinación de progreso de reacciones. ¿Sí? Hay reacciones que de progresar van a ir eliminando o reemplazando ciertos minerales. Por ejemplo, clorita esmectita, que es un arreglo entre clorita y esmectita que va a ser característico de algunas asociaciones, y lo vamos a ver a continuación. Ya. Bueno, entonces el metadominio es un lugar donde se ubica la mineralogía metamórfica dentro de la roca. Betillas, amígdalas, mineral en particular. Sí, en general, esas son las tres que se consideran para este curso. Pueden haber otras. En realidad no las tengo ahora en mente. Pero lo que quiero decir es que hay una apertura que existen otros metadominios, siendo estos los tres principales. Entonces aquí tenemos un metadominio vesícula, ¿ya? Muy probablemente, como conversábamos, este sea el basalto del lago Caburga que recogieron en sus vacaciones, que tiene esta textura de masa fundamental de tipo intersticial, algo se puede ver, ¿cierto? Que tiene una textura porfídica, determinada por estos fenocristales tabulares, muy probablemente plagioclasa, ¿cierto? Aquí hay una plagioclasa poiquilítica. Y tiene sus vesículas bien formadas como buena parte de los basaltos, y esas vesículas están rellenadas por minerales. Aquí se puede ver un relleno de muy probablemente pompeyita y otras cosas que están acá. Entonces, esto es un metadominio de vesícula, donde los minerales de metamorfismo de muy bajo grado se han dispuesto principalmente ahí. Este es un metadominio de mineral, ¿ya? Nuevamente, acá el protagonista al parecer es una roca volcánica, hay una masa fundamental, bastante vítrea, ¿cierto? Como ven acá. Hay fenocristales, como ven aquí, fenocristales. Estos fenocristales son máficos, lo más probable, por los colores de interferencia, de segundo, de tercer orden, pueden ser piroxeno algunos, y tenemos desarrollo de minerales de alteración dentro de ellos. ¿Qué minerales? Bueno, esa es la pregunta, no es tan claro verlo en una fotografía, pero este metadominio es un metadominio mineral. ¿Sí? El metamorfismo de muy bajo grado está creciendo dentro de minerales en particular, en el cuerpo de minerales en particular. Bueno, aquí hay metadominio, nuevamente una roca volcánica, como ven, en este caso una traquita, una roca volcánica donde su masa fundamental tiene
microlitos orientados de plagioclasa, claramente orientados, como se ven aquí. Y hay algunas vesículas rellenas, otras más pequeñas, muy probablemente esas, y además el desarrollo de vetillas. El embetillado, que además al parecer fracturó la roca por presión hidráulica. Bueno, ¿cuáles van a ser los minerales más comunes dentro del metamorfismo de muy bajo grado? Lo siguiente, vamos a hacer un listado de minerales. La epidota. Bueno, la epidota, ustedes saben, es un grupo de minerales, ¿cierto? Pistachita, zoisita, clinozoisita, ¿sí? Hay variados tipos de epidota. Pero nos vamos a quedar para definirla de modo general, con el grupo de las epidotas propiamente tal, de la pistachita, ¿ya? Entonces, las epidotas son minerales que tienen alto relieve, que tienen pleocroismo amarillo a tonos marrones, y que van a presentar manto de arlequín a nícoles cruzados, ¿sí? Que es arreglo de color de interferencia de segundo orden, incluso hasta tercer orden, medio champurreado de mineral, de colores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá se observa una vesícula rellena por epidota, se puede ver por el color, anícoles paralelos, y se puede ver por el relieve, y además anícoles cruzados, no es la misma imagen, se puede ver el desarrollo de estos colores de interferencia de alto orden, que podría ser o constituir manto de arlequín, ¿sí? Epidota. Esto ya es básicamente un repaso, un poco de silicatos, para que lo tengan en consideración. Ya, las zeolitas. Las zeolitas van a ser todo un cuento. Lo importante es que ustedes sepan más o menos cómo distinguir una zeolita. Mira, la primera pregunta, a ver si alguien se acuerda. La zeolita, ¿qué tipo de silicato es? Con esto me refiero a si es un tectosilicato, un filosilicato, un sorosilicato, un ciclosilicato, un nesosilicato, o un inosilicato. Ya. La zeolita es un tectosilicato, ¿sí? Igual que el cuarzo, igual que la plagioclasa, igual que el feldespato potásico, igual que la calcedonia, etc. Pertenece al grupo de los tectosilicatos. ¿Por qué se los digo? Para que ojalá lo memoricen o lo tengan en consideración, ya que todos los tectosilicatos tienen más o menos características parecidas, ¿cierto? Nosotros que somos petrólogos sabemos cómo diferenciarlos por cuáles son sus distintivas, pero todos los tectosilicatos son incoloros. O sea, no todos, claro, pero la mayoría de los que vamos a analizar son más incoloros que otra cosa. Incoloro, amarillento, en el mejor de los casos, pueden tener otros colores, particularmente las celulitas pueden tener otros colores, pero son incoloros, ¿ya? La mayoría. Y anícoles cruzados tienen color de interferencia de primer orden máximo, finales de primer orden, hasta amarillo de primer orden. Entonces, para que lo tengan en consideración, la zeolita se ve como la mayoría de los tectosilicatos. El problema es que las zeolitas tienen todo un problema de clasificación, hay un montón de zeolitas, ¿cachai? Dependiendo de los extremos composicionales que puedan alcanzar su fase, su composición química, ¿cierto? Yo, ¿cómo me he memorizado la distinción de las zeolitas? Porque es como un cuarzo de grano fino. Chuta, muy malo mi ejemplo, es solamente un invento mío, como de mi memoria, ¿cachai? Pero la zeolita es como un cuarzo de grano fino, como un cuarzo, pero de grano fino, loco. Hay muchas que incluso se ven hasta un poquito extintas, ¿cachai? Como un cuarzo fibroso. Una variedad de zeolitas. Hay otras que son más de colores de interferencia más amarillo, etc. ¿Ya? Entonces son bajos colores de interferencia, difícil identificación óptica del mineral específico, del grupo de la aumontita, o de la eublandita, o de la guaycarita, o de la... bueno, hay otros más, ¿sí? Y cada uno tiene su subdivisión dependiendo de la composición química que tenga, pero lo principal es que ustedes digan si es zeolita, y ya cuando sean pro, digamos, doctores en petrografía, van a poder tal vez decir algo más sobre cuál zeolita específica es.
Ya, la Pompeyita. La Pompeyita es la que es verde manzana, ¿sí? Pero el colorismo en tonalidades verdes. Eso es Pompeyita. Fibroso, acicular radial y color de interferencia de segundo orden, muy comúnmente el color morado. Pompeyita. Si ustedes ven un mineral fibroso que tiene pleocroismo a tonalidades verdes y tiene un verde como bien manzana, Pompeyita. Bien, muy común en asociación con prenita y también con epidota. Acá pueden ver una amígdala rellena por pompeyita y por epidota. Ya. La pompeyita también muy comúnmente forma estos arreglos como de abanico. Eso también lo tengan en consideración. Yo siempre recordaba que era como, yo decía, no es lo mismo, ¿cierto? Los colores son distintos, pero como líneas de tigres, como atigrado. Pero dentro de esas líneas de tigres los colores son distintos. Pero en esta vesícula en particular, ven que hacia afuera hay desarrollo de epidota y adentro de la vesícula hay desarrollo de pompeyita. Entonces se rellena esta vesícula y da origen a una amígdala de pompeyita y epidota. Muy importante que lo tengan en consideración. Bueno, clorita esmectita. Ya la clorita es un filosilicato, ustedes lo conocen. Generalmente cuando se puede mezclar con esmectitas, que son un conjunto de minerales de tipo arcilloso, ¿cachai? Generalmente es una mezcla mecánica, ¿sí? Por lo tanto, no una mezcla química, hay una mezcla propiamente tal de un poquito de clorita acá, de esmectita, y se forma un arreglo de interestratificados de clorita y esmectita. Y el pleoclorismo es variable porque depende de la cantidad de cada uno dentro de la mezcla, de verde, entre verde y café, y tiene un amplio rango de color de interferencia dependiendo de su composición, que además recuerden que la clorita presenta color de interferencia anómalo. Entonces, va a complicar la identificación de clorita esmectita, pero se los pongo como ejemplo para que lo tengan en consideración. La celadonita, bueno, la celadonita es una moscovita, ¿sí? Uno de los extremos composicionales de las moscovitas, y la gracia es que va a tener este color verde, petróleo, tanto nícoles paralelos como nícoles cruzados, ¿sí? También lo tengan en consideración porque va a ser común de las fases prenita pompeyita, por ejemplo. Prenita e incolora, y tiene bajo color de interferencia, o sea, perdón, bajo relieve, moderado bajo, y tiene un color de interferencia hasta morado de segundo orden, ¿sí? Un color de diferencia de la mitad del segundo orden, y tiene extensión radial, se puede formar en agregados radiales también, ¿sí? Prenita, si ustedes ven un mineral que es incoloro y más o menos de bajo relieve, nícoles cruzados, lo cruzan y tiene muchos colores de segundo orden, prenita. La sericita, ya hemos trabajado con la sericita, ¿cierto? Este semestre, sobre todo para identificar la alteración de los tetrosilicatos y poder diferenciar uno de otro en algunos casos. Bueno, la sericita reemplaza selectivamente a los feldespatos, ¿sí? La sericita se mete por el petróleo, por el potasio principalmente de los tetrosilicatos, o sea, de los feldespatos alcalinos, por hidrólisis, y pertenece al grupo de las micas blancas, ¿sí? Es una mica blanca, la sericita, y por tanto tiene color de interferencia de mica blanca, segundo orden, algo por el estilo. Ya lo habíamos visto en una tarea incluso también. En este caso alterando muy probablemente una plagioclasa por este patrón de macla polisintética que presenta. Titanita, aquí tener ojo la titanita porque puede ser un mineral accesorio en fases primarias como también de alteración. Y este mineral que presenta hábito romboédrico, tiene color pardo nícoles cruzado y paralelo, mantiene entre comillas el color de nícoles paralelo cruzados, y con placa yeso también, y presenta un alto relieve. Sí, cuando las fases se saturan en titanio, comienzan a formar titanitas, óxido de titanio. Calcita, ya ustedes la deben conocer de SEDI, relieve bajo, clivaje aproximado entre 60 y 120 grados, y color de interferencia bien variado y bien bonito. En este caso, vesículas de calcita y embetillados. Acá, acá, acá. Muy probablemente asociado con otros minerales, pero hay calcita. Irincita. ¿Qué era la irincita?
¿Quién se acuerda? La audiencia que dice que es la idincita. Era como un óxido, ¿no? Sí, es un arreglo de óxidos de hierro y titanio que va a ser el segundo mineral de alteración más característico de los olivinos, ¿ya? O de los ferromagnesianos de mayor temperatura, olivino, clinopiroxeno máximo, ¿ya? Ustedes saben que los olivinos se alteran a la serpentina, pero también se pueden alterar a inincita. Lo que pasa es que la inincita no es un mineral propiamente tal, es un arreglo mecánico también, ¿ya? Pero esta cosa que se está metiendo por el borde rojo, o sea, esta cosa que se mete por el borde y que es roja, y también por las fracturas, va a ser irincita y va a estar reemplazando a este olivino. ¿Sí? Se puede ver que con el diferencia el olivino está ahí como tratando de sobrevivir, pero la irincita se lo empieza a comer. Entonces, ¿cuáles van a ser los tipos principales de metamorfismo de muy bajo grado? Bueno, los que se van a continuación. Metamorfismo de piso oceánico que puede alcanzar hasta 500 grados, que está asociado a la circulación de fluido en el fondo oceánico. Recuerden que la corteza oceánica es rica en rocas básicas y en basitas, ¿cierto? En basalto y roca ultramáfica, y rocas máficas y ultramáficas. Entonces, cuando hay circulación de fluidos calientes en el piso oceánico, se va a comenzar a formar minerales de alteración. Metamorfismo hidrotermal, metamorfismo o metasomatismo asociado a la circulación de fluidos intersticiales a alta temperatura, caracterizados por una alta razón fluido-roca. ¿Ya? Para una unidad de roca hay mucho fluido a disposición, rico en cationes que pueden o no estar presentes en la composición inicial, por eso también se habla de metasomatismo, y eso va a dar origen a metamorfismo de muy bajo grado también. Metamorfismo térmico, que es un metamorfismo de contacto pero de menor temperatura, ¿sí? No hay que complicarse con eso. Y metamorfismo de carga, que es un metamorfismo de enterramiento, sobre todo cuando hay secuencias grandes, secuencias kilométricas, volcánicas, volcanos sedimentarias, secuencias inimbríticas. Hay carga sobre los sedimentos bajos y dentro también de la misma secuencia, y eso va a liberar fluido, va a generar cambios metamórficos en la roca. ¿Ya? Y ya pasando como a la clasificación del metamorfismo de muy bajo grado, como les comentaba al inicio, va a ser el metamorfismo de fase zeolita y de fase perenita pompeyita. Bueno, el metamorfismo de fase zeolita, que es el que viene a continuación de la diagénesis, el primer tipo de metamorfismo en términos de presión y temperatura, de la serie de Barrow. Bueno, lo vamos a diferenciar de zeolita de baja temperatura y de alta temperatura. Bueno, el límite está marcado por la aparición de la humontita aproximadamente a los 180 grados Celsius. ¿Sí? Como les dije, acá el margen entre diagénesis y metamorfismo va a depender del autor, va a depender del protolito, va a depender del fluido, va a depender de la exposición del tiempo de exposición al fluido, de la cantidad de fluido, de los cationes, etc. Entonces, todo aquí ya es un poquito más confuso. ¿Ya? Entonces, la fase zeolita, y como les digo, acá les pongo algunas imágenes de los tipos de zeolitas para que las tengan en consideración, ¿cachai? Hay un montón de zeolitas, analcima, eulandita, laumontita, ¿sí? Y el paso a laumontita, que no tengo acá un ejemplo tal vez de laumontita, este es lo más similar a laumontita que encontré. Va a determinar el margen entre fase zeolita de baja temperatura y de alta temperatura a los 180 grados. Pero esto se los pongo porque no les vamos a exigir realmente que distingan entre fase zeolita de baja y alta temperatura, ¿cachai? Muy probablemente vas a necesitar un análisis químico. Pero sí que tengan en consideración que hay un montón de zeolitas y pueden variar sus características. Rodri, entonces la montita está o sea, está al medio de la,
perdón, ¿está como en el borde entre la fase zeolita de baja y de alta o está en una de las dos? No, pues, o Ah, sea, ahí abajo dices. sí, pues, o sea, cuando aparece la montita ya vamos a estar hablando de una fase solita de alta temperatura, lo más probable. Ya, me quedé pensando una cosa. Déjenme pensar una cosa. Ya, sí, creo que después les voy a conversar lo que me quedé pensando. Bueno, entonces la reacción entre la blandita y la montita marca los límites de alta y baja temperatura de las fases eólicas, ¿ya? Eso para que tengan en consideración. Pero como les digo, no es necesario que distingan entre una y otra. Ya, y la segunda fase característica del metamorfismo de muy bajo grado es la fase prenita-pompeyita. Pasamos de menor grado metamórfico, que es la fase zeolita, a una fase de un poco mayor grado metamórfico, que es la fase prenita-pompeyita. Y acá tienen que tener en consideración la asociación mineral que va a estar presente dentro de esa fase. ¿Sí? Y esto normalmente ha sido evaluado en los controles de Petro, ¿sí? En condiciones normales. De todas formas se lo digo así para que lo tengan en consideración, lo leen, lo revisen y ojalá lo memoricen. Pero tenemos la fase zeolita, tenemos la fase penita pompeyita y la fase de esquistos verdes después, ¿cierto? Green schist. Dentro de la fase pompeyita va a haber fase actinolita pompeyita cuando hay de mayor presión, penita pompeyita probablemente tal, de modo intermedio, digamos, y penita, o sea, actinolita pompeyita cuando es de menor presión la roca, incluso va a alcanzar mayor temperatura. ¿Sí? Entonces, la subfase penita pompeyita va a tener pompeyita y epidota sí o sí. ¿Sí? Si ustedes ven pompeyita y epidota, estamos hablando de penita pompeyita propiamente tal. También puede presentar prenita, ¿sí? Pero va a tener ausencia de la montita y actinolita. ¿Ya? Entonces, si hay pompeyita y epidota, va a ser prenita pompeyita. Después, la prenita y la subfase prenita actinolita va a tener prenita, va a tener actinolita y va a tener epidota. ¿Sí? Puede tener clorita, puede tener albita, puede tener cuarzo y puede tener titanita y no va a tener pompeyita. ¿Sí? Y la fase pompeyita, actinolita pompeyita, va a tener pompeyita, va a tener actinolita, va a tener epidota. Puede tener clorita, puede tener albita, puede tener cuarzo. ¿Ya? Yo no sé si alguien le logró agarrar porque es una ensalada de nombre, pero lo importante es que sepan que la fase penita pompeyita es una fase y tiene tres subfases que se van a diferenciar por la presión y la temperatura a la que se forma esa subfase, ¿sí? Y las vamos a tener que saber distinguir. Entonces, esa subfase cuando es penita pompeyita, para distinguirla petrográficamente, eh, va a ser, vamos a definirla cuando solo tenga pompeyita y epidota. ¿Ya? Prenita actinolita tiene prenita, actinolita y epidota. O sea, ya estamos hablando de la aparición de actinolita. ¿Sí? Y actinolita pompeyita va a tener pompeyita, va a tener actinolita y va a tener epidota. O sea, la epidota va a estar presente en las tres subfases y la aparición y desaparición de
Prehnita, actinolita y pompeyita, va a determinar cuál de las otras, cuál subfase particularmente es. ¿Ya? Entonces tengo acá abajo prehnita, actinolita y epidota. Si se aumenta la presión, va a desaparecer la prehnita. Y si sigo aumentando la presión, va a aparecer actinolita. ¿Se entiende? Bueno, y como dice acá, esto es un poco lo que habíamos hablado anteriormente, la prehnita va a depender de la actividad de CO2, ¿sí? Es un mineral que va a depender fundamentalmente de eso para poder aparecer y va a estar comúnmente presente en dominios ricos en calcio, o sea, en metabasitas. Recuerden que las metabasitas tienen magnesio, tienen hierro, tienen calcio. Y voilà. ¿Esa fue la clase de hoy? ¿Dudas, consultas, reclamos? Yo tengo una pregunta que respecto al CO2, porque si había CO2 se formaba calcita, ¿no? Sí. Pero si se forma calcita no se va a formar prehnita. Ya. Es que no es que se forme una o la otra, ¿cachai? Para formar calcita necesitáis tener cationes de calcio y actividad y fugacidad de CO2, ¿cierto? Cuando tenéis esos dos elementos presentes, va a formarse calcita, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Que esto depende del producto de solubilidad, ¿cierto? Del Kp. ¿Cachai de lo que estoy hablando? Entonces, el producto de solubilidad de la calcita es muy alto, ¿sí? ¿Estoy bien? Por lo tanto, se va a favorecer mucho la formación de calcita, ¿ya? Entonces, si hay harta actividad de CO2, o si hay, en verdad, si hay actividad de CO2, se va a estar formando calcita. Y casi siempre va a haber actividad de CO2 porque está en la atmósfera. Por lo tanto, ¿qué va a determinar la formación de prehnita? La presencia de calcio. Si es un dominio rico en calcio, la prehnita va a poder llegar a formarse a pesar de que la actividad de CO2 va a estar formando calcita. ¿Se cacha? Sí. ¿O me enredé mucho para explicarlo? No, si hay CO2 se va a estar formando sí o sí calcita. Entonces va a depender del dominio del calcio, Claro, la formación de prehnita. claro. Como para que la prehnita pueda sobreponerse al dominio de CO2 y llevarse cationes de calcio para formarse. Ya. Rodri, entonces esa calcita que vimos en uno de los cortes de la actividad 2, ¿está asociado a este proceso o puede estar asociado a este proceso, mejor dicho, o no? De metamorfismo de muy bajo grado. Sí. ¿Qué me decís tú? Yo tengo una respuesta, no sé, no es Sí, como yo que sea igual la... tengo una respuesta, o sea que este proceso puede haber ocurrido casi en la intemperie, en la superficie, ¿cachai? Claro, Bueno, ¿qué le pasó a esa roca? No me acuerdo cuál es tampoco, gracias. sí, porque yo creo que ahí pasa por cómo lo interpretamos, porque esa roca, si mal no recuerdo, es un granito. Sí. Ya, entonces esas rocas no son vasitas, ¿cachai? Que digamos es una de las condiciones necesarias en términos de protolito para formar fase planeta pompeyita, porque son facies, están asociados al metamorfismo metabasítico, por decirlo así. La serie metamórfica de protolito básico, que son estas. Entonces, claro, yo no hablaría de metamorfismo de muy bajo grado en ese caso. Ahí estaríamos hablando de un proceso de alteración, no sé, ¿cachai? De depositación posterior de calcita. Pero estas fases metamórficas,
que necesito como que lo entiendan así, ¿cachai? Son facies analíticamente hechas para protolito básico. ¿Ya? Protolito rico en calcio, en magnesio, podríamos decir también en hierro. Ya. Estas fases fueron realizadas con análisis de protolito básico. Por eso las metapelitas no tienen facies, tienen zonas. Las zonas se pueden asociar a facies, sí, pero por condiciones de presión y temperatura. Y esa roca era un intrusivo, era un granito de biotita, parece. Oh, Sí, es que me tiré yo un tintazo. solamente puse que esa calcita era producto, o estaba relacionado a la alteración, ¿cachai? Ah, no, sí, pues sí, no hay problema, ¿cachai? Es Mm. estoy como dándole, entre comillas, más color para asociar cosas, po. Hay algo que me quedó dando vuelta. Lo último que hablaste de la materia de hoy. Entonces, la actinolita está tanto en alta como en baja presión, porque no está al medio. O sea, no es parte de la preñita pumpillita, que lo encontré medio extraño. ¿No es parte de Brenda Pompeyita? No, po. Exacto, está ausente en actinolita. Como que está arriba y abajo, está en alta y baja presión. O sea, relativamente alta. Mira. Este es el campo de la Prenita Pompeyita. ¿Ya? Que va incluso a alcanzar 6, estos son kilobares, 6 kilobares de presión y 300 grados Celsius. ¿Ya? Recuerda eso. Y estos son los subcampos de la fase de Prenita Pompeyita. Estos tres son fase Prenita Pompeyita. Lo que pasa es que se puede subclasificar como estos tres. ¿Me entendí? Sí, es que me llama la atención de que haya actinolita abajo y después puede aumentar la presión, pero después desaparezca, ¿cachai? Y seguimos aumentando y aparezca de nuevo. Mira, lo que pasa, Rubén, es que en la roca metamórfica, a diferencia de la roca ígnea, es que un mineral te podía dar cierta información, ya en las rocas metamórficas tiene que haber una asociación mineralógica, la paragénesis de minerales, y eso te entrega una información, ¿cachai? Entonces, claro, la actinolita puede ser de baja, puede estar en bajas presiones, pero también en alta, pero la diferencia es que vas a tener una paragénesis distinta. Pero sería como la misma actinolita o podría tener algunos cambios. ¿A qué te refieres con la misma actinolita? Como la Es que misma igual actinolita podemos, como mineral, la actinolita baja presión, después va subiendo y esa misma actinolita se va quedando. sí, es que no recuerdo quién lo había dicho, el profe, no sé, pero puede haber un mineral que sea el mismo mineral, pero con distintas condiciones de formación. No sé. Sí, pues, aquí tenemos un claro ejemplo de la actinolita, ¿cachai? Aquí hay un buen ejemplo del mineral actinolita, se da a bajas presión, luego desaparece y luego aparece nuevamente en las altas presiones. Pero ese mineral crece porque tiene condiciones también, acuérdate, de temperatura, de presión y composicionales, ¿cachai? Entonces, todo eso, eh, a mí en particular no me gusta mucho ver la roca metamórfica en base a un mineral, sino que tiene obligatoriamente, para sacar información de una roca metamórfica, es ver la paragénesis y las asociaciones minerales que tiene. Sí, porque Porque podéis perfectamente tener metamorfismo de un muy bajo grado y de repente tenéis penita, pompeyita y actinolita, pero esa actinolita también puede ser ígnea, pues, ¿cachai? Entonces tenéis que buscar más evidencias
para tener como que igual, quítense la idea de que un mineral, no, en el caso de la metamórfica es la asociación mineralógica, es muy importante, porque así nos puede determinar, disculpa, nos puede determinar como a qué grado está la roca. Es Sí, como pues yo si el mineral dependiera del otro para estar, ¿o no? No, no como tal. Es que siento que lo personifican mucho, ¿no? Esto es más general. En las rocas metamórficas depende, o sea, ¿de qué depende el metamorfismo? ¿Cuáles son qué necesitáis para el metamorfismo o para el metasumatismo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Qué condiciones tenéis que tener para que ocurra? ¿A qué te refieres? ¿Como temperatura, presión? Temperatura, presión y qué más también depende de la composición de la roca, ¿o no? Imagínate, las metapelitas que tienen composicionalmente más aluminio, va a formar ciertos minerales que en las metabasitas no se van a formar porque no tienes aluminio. ¿Cachai? Entonces, aparte de depender de la presión, también dependen de la temperatura, pero también la composición juega un rol importante. Y la combinación de esos tres factores te van a dar a qué, o sea, asociarlo a alguna serie, o alguna fase, o alguna zona. Disculpa, serie no, fase o zona. Ya, ¿Se entiende? perfecto. Es que, Sí, por eso, como que no personifiquen tanto así como, esta actividad aparece aquí y aquí, ¿no? Imagínate que si seguimos una serie, mira, sigamos la serie de Barro, partimos en Prenita Pompeyita, después Quistos Verdes, después tenemos Anfibolita y después tenemos Granulita. Ya, en el Prenita Pompeyita va a aparecer una actinolita, pero en las fases Quistos Verdes también tenemos actinolita, ¿cachai? Y en la fase Anfibolita también podemos tener actinolita, ¿cachai? Y después la granulita también podemos tener alguna anfibol, ya no necesariamente actinolita, pero vaya a tener actinolita presente al menos en Prenita Pompeyita, en fase quistos verdes y en anfibolita. ¿Cachai? sí, perfecto. Gracias a ambos. Y recuerda que la actinolita, em, la actinolita también es una, o sea, yo no te tengo como, o sea, claro, como decía José, es difícil dar la respuesta exacta, ¿cachai? ¿Cómo lo interpreto yo esto? La actinolita también es una fase fluida, ¿cachai? No sé si así se dice o no, ¿cómo era? Pero tiene una variación composicional, po. Una solución sólida, ese es el concepto. Se me vino a la mente. Una solución sólida, entre tremolita y actinolita. Y la actinolita es un inosilicato, un anfibol, ¿sí? Un inosilicato de cadena doble, que tiene calcio, que tiene magnesio y que tiene hierro. Y la tremolita es el otro extremo que solo tiene magnesio. O sea, calcio y magnesio. ¿Sí? Entonces, tal vez ahí también depende del protolito, al final la actinolita que formas, si es más tremolítica o más actinolítica, ¿cachai? Y la progresión también va a variar, tal vez la actinolita que aparece arriba no es la misma que aparece abajo, tal vez es más de otro tipo composicional, ¿cachai? Va a haber una variación también ahí, pues, porque la misma actinolita es una solución sólida. Ya. Voy a dejar de grabar.